Libra, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial fin de año. ¿Puedes creerlo? Ya está a la vuelta de la esquina diciembre. Así es que en esta lectura especial vamos a ver las revelaciones para el mes de octubre, noviembre y diciembre. Si es la primera vez que estás en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a iniciar con las energías del mes de octubre. ¡Wow! Y tienes la carta de la intensidad, Libra. Y quiero decirte que estoy haciendo esta lectura durante el mes de septiembre, así que como también para algunos de ustedes es su cumpleaños, va a ser una de las primeras lecturas en ser publicadas. Y esto lo estoy haciendo pues como un regalo adelantado para ustedes, llenándolos de mucho cariño y mucho amor. Septiembre, octubre, es tu cumpleaños y tienes esta carta de la intensidad, iniciando para la energía de todo el mes de octubre con fuerza, con fortaleza. Veo como si estuvieses una barrera frente a ti, que las puertas van a ser abiertas y tú vas a cruzar con todas las fuerzas. ¿Sabes? Me viene a la mente esa idea cuando suena un timbre en el colegio de la hora del almuerzo. Siento esa misma energía contigo de que ya va a sonar el timbre, se van a abrir esas puertas y vas a poder entonces continuar con tus metas, dirigirte hacia eso, avanzar con toda la fuerza. Es como si soltara una gran energía, una gran explosión de energía en tu vida, y la veo para el mes de octubre, donde empiezas entonces ahora a retomar, a activarte con todas las fuerzas. También esto puede venir con algo de cautela, ¿eh? Porque te están diciendo acá, el mensaje que recibo para ti es, pues, no vayas a tratar de hacer todo lo que no pudiste en el tiempo anterior ahora. Toma tu tiempo para lograr hacer tus cosas y dale poco a poco. La primera semana del mes de octubre, vamos a ver cómo va a estar para ti la primera semana. A ver. ¡Uy, qué hermosa carta! Tienes la carta de la templanza. ¡Qué hermosura! Esta es una carta que el mensaje que yo percibo para ti es que va a ser una semana de balance, una semana de dar y de recibir, de muchas bendiciones también, y de estar en contacto con lo que tú amas. Es una semana en la cual tú vas a estar en contacto con la naturaleza, en contacto con tus sentimientos, en contacto con tu alma, con tu yo superior. Va a ser una semana muy espiritual, sobre todo con esta carta de la templanza, pero también veo una semana que va a ser como muy gratificante. Y mira, este brillo que veo aquí, justo cuando se sale de la oscuridad, es el mismo brillo que representa esta corona. Y eso me da mucha alegría. Al estar haciendo esta lectura para ti, Libra, me siento muy alegre, muy vibrante, con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y por eso es que también te digo de que durante este mes entonces tienes que tomar cautela para no salir desbocado, hacer todo lo que no pudiste en una semana. Toma tu tiempo, disfruta. Hay intervención divina en tu vida, presencia de ángeles con esta carta también de la templanza. Y es una semana donde veo también, me acaba de venir a la mente que podrías estar planeando, organizando algún tipo de viaje a las playas o a las montañas o algo, o tal vez, que eso es lo que te digo, que quieres hacer todo de una buena vez. Entonces tómalo con calma, como que el mismo fin de semana no tienes que hacer playa, río, montañas, todo de una vez, poco a poco. Pero qué linda esta energía para ti. Y mira, la segunda semana esta carta te quiere hablar, tienes la carta del Rey de Oros. Esto es muy bueno para la segunda semana, mis guerreras y guerreros de Libra. El mensaje que yo percibo aquí, segunda semana de octubre, es una energía en donde hay dinero para ti. Llega dinero, llegan respuestas de bancos, de entidades, de resoluciones, dinero que has estado esperando, se va a manifestar. Esto también podría representarte una entrevista con una persona de poder, o podríamos estar hablando, mira, me acaba de llegar este mensaje, me dicen: los ángeles, los guías, Dios en la vida de Libra te va a colocar frente a una persona y te va a dar una oportunidad durante el mes de octubre envidiable. Es como, por decirte algo, si tú admiras a un artista, admiras a un empresario, admiras a una empresaria, admiras a una persona que es emprendedora, parece que aquí vas a tener la oportunidad de sentarte con esa persona a conversar, a tener una conexión y conversación que te va a elevar a ti y te va a motivar a luchar por tus sueños, alcanzar tus metas,
Es como si se sentara alguien a tu lado a darte consejos con respecto a cómo lograr el éxito o triunfar. Y parece que es como una oportunidad de esas que solamente se dan una vez en la vida. Y esa conversación va a cambiar tu rumbo. Y esto está colocado a ti por obra divina. Por decirte algo, eres un periodista y toda la vida has soñado con entrevistar a un político reconocido, presidente de un país. Podrías estar teniendo esa oportunidad. Recuerda, esa es la canalización que estoy recibiendo, pero eso puede aplicar a ti de cualquier otro aspecto. Has siempre soñado con entrevistarte con una persona de tu trabajo, pues tienes la oportunidad de hablar con el dueño de la empresa. Ese es el mensaje para la segunda semana. Vamos a ver cuál es la tercera semana para ti en el mes de octubre. Y si quieres que te tenga presente durante mis meditaciones antes de iniciar esta lectura, pues déjame tu información ahí en los comentarios, tu nombre y tu país, para tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. El 8 de espadas, el mensaje que tengo para ti la tercera semana es que, ahorita te lo voy a extender también para ver qué más hay allí, pero esto es una energía donde te estás preocupando sin razón. No hay razón por la cual tú tengas que continuar como en preocupación o en estrés o en ansiedad. Es lo que veo esta semana con el 8 de espadas. Es como, baja la guardia, no te estés preocupando ni estresando, porque aquí hay una situación donde es como si tú estuvieses enredándote, tienes preocupación o ansiedad y en realidad no hay razones por las cuales preocuparte. Porque si te fijas, esta persona, las espadas están a sus lados, pero está detenida y está amarrada, y yo lo veo como que podrías sentirte así, pero por tus pensamientos, por tu propia idea, no porque realmente te sientas así. Y aquí hay una decisión que tomar con la carta del 7 de copas, y el 2 de copas me indica de que vas a lograrlo. Esa decisión que tú tienes que tomar durante la tercera semana, que tal vez es lo que te hace sentir así como que, ay, no sé qué hacer, o con mucha preocupación. Me dicen que recurras siempre a tu corazón y a lo que te apasiona, a lo que te da felicidad. Y en la medida en la cual tú tomes esa decisión en base a lo que tú estás sintiendo en la tercera semana, vas a poder liberarte. Esto también podría ser una representación de ataduras que tengas al pasado, porque esta idea aquí, con esta carta de la intensidad, es como si estuvieses huyendo de la oscuridad. Así que para algunos de ustedes podría haber una energía aquí en donde no puedes huir de tus pensamientos, tienes que hacer las paces con los mismos. Con esos traumas del pasado hay que trabajarlos. Y aquí se resuelve con la carta del 2 de copas. Una decisión que tomar también que podría estarte preocupando. Y me están diciendo como que, pues, te estás estresando por el gusto. Y disculpa por si te encuentras en esa situación, puede ser algo bastante difícil para ti. Pero es el mensaje que estoy viendo. Es como que no te preocupes, escoge. Y de lo que tengas que escoger vas a ser feliz. La opción va a ser bien positiva para ti. La cuarta semana del mes de octubre, aquí están ya las cartas que quieren hablarte. ¿Ves? Tomaste la decisión correcta con la carta del As de Bastos. Aquí yo con esto veo para algunos de ustedes una firma de documentos importantes que se van a estar dando para fin de mes. Mira, y parece que esta persona, para algunos de ustedes, esta persona que podrías estar conociendo, si es alguien que te va a dar una oportunidad, es una persona que podría estarte diciendo, pues, me gustaría que trabajaras conmigo. Y eso es como un gran sueño para algunos de ustedes hecho realidad. Y aquí no sabes si tomar esa decisión, si firmar este contrato con esta persona. Y aquí me están diciendo de que ustedes van a ser un gran equipo juntos. Y esto es una gran oportunidad para tu vida. Si esto estamos hablando, por ejemplo, de carrera, profesión, dinero, finanzas. Y es esta firma de estos documentos que te van a ayudar bastante, un progreso aquí. Y esto es algo caído del cielo para ti. Es algo que viene, una bendición que va a caer a tu vida. Para otros esto podría ser que aparece si estás buscando o pensando en el amor durante el mes de octubre. Esto podría estarte hablando de una persona que conoces, que está guiada hacia ti, que Dios, el universo, en lo que tú creas, te lo ha colocado en el camino. Y tú puedes tener esa energía de torturarte, de en vez de aceptar esta bendición de esta persona que está llegando a tu vida, sientes como esa duda o esa indecisión. Y mira, tienes el 2 de copas y el As de bastos, que para algunos casos esto podría estarte hablando de, pues, la firma de un documento importante, tomar una decisión importante con la pareja o con la persona que estás conociendo, irte a vivir juntos. Especialmente si es alguien que ya vienes conociendo durante este periodo especial que hemos estado viviendo este año.
Y recuerda que cuando venga el mes de octubre, durante estas 4 semanas, no lanzarte a hacer todo de una vez, y para algunos de ustedes eso puede significar no andar con ideas de, bueno, vamos a mudarnos juntos de inmediato en octubre y vamos a estar, tal vez aquí te están indicando de tomar un poco más de calma, pero hay esa energía, ¿eh? Hay un gran compromiso para algunos de ustedes, depende cómo aplique esa energía para ti. Vamos a ver cuál es el mensaje del propósito de vida para el mes de octubre. Si quieres una consulta privada conmigo, te invito a que visites mi página web jtarot7.com. En la descripción está toda la información y también las diferentes consultas que ofrezco. Mira, te sale la carta de hijos, niños. Y dice que tu propósito de vida involucra enseñar y sanar a los niños que estén alrededor tuyo, a los que estén en contacto contigo. Es una energía muy linda. Una energía en donde atraes esta energía de los niños, de las niñas, atraes esta energía porque ven en ti un alma pura, ven en ti un alma con mucho amor, y hay como esa gran conexión para algunos de ustedes con los niños y tu propósito de vida. También esto me puede indicar de que algunos de ustedes podrían estar teniendo una vocación de enseñar. Y con esa carta del As de Bastos podría estarte hablando. Acaba de llegar un mensaje. Hay algunos de ustedes tal vez que estén tomando la decisión de viajar a distintos países, distintas ciudades, tal vez para enseñar. O quieras viajar por Europa, Asia. Europa o Asia. Enseñando un idioma. Vamos a ver cuál es el mensaje de los arcángeles del romance. Dice, este podría ser el indicado. Wow, hablando de la energía de si ese rey de oros es una persona en el amor, aquí te están indicando de que podría ser el indicado o la indicada, que ya conoces a esa persona que tú estás buscando, y tal vez esta carta de los niños, de los hijos, podría estarte indicando que es alguien que tiene hijos o que tú tal vez tengas hijos. Ese rey de oros, signo de tierra, puede ser Tauro, Virgo o Capricornio, o tener esas características dentro de su carta astral. ¿Cuál es el consejo que te dan los ángeles en estos momentos? El consejo divino para ti. Vamos a ver. Te dicen que no te detengas. Y mira, qué hermoso esto, ¿no? La carta de la intensidad, si te fijas, esta persona va a una gran velocidad. Y eso podría estarte hablando de grandes saltos cuánticos que vas a estar dando en lo que resta del año. Y acá te indican, no te detengas. Es el mensaje, el consejo que te dan tus ángeles. No hay razón por la cual detenerse. Ahora es cuando tienes que tomar más fuerza, más impulso. Vamos a cerrar el mes de octubre con una de mis cartas. Las cartas negras. Salieron muchas cartas. Voy a quedarme solamente con una. A ver cómo cierra el mes de octubre. Estas son las que te quieren hablar. Y así se va a quedar, pues. Mira. Tienes la carta del 2 de bastos y la carta de la reina de copas. Cierras el mes tomando una gran decisión. Y yo veo que esta decisión que vas a estar tomando con esta carta del 2 de bastos es una decisión que te indica que vas a salir de la oscuridad. Mira cómo está esta energía aquí oculta, negativa. Y yo te veo a ti entonces dándole la espalda a negatividad. Y con esto, cuando me viene a la mente, cuando mis guías colocan la idea, el concepto para ti, es esta idea en donde esas llamas que tienes son unas linternas, son unas velas, una luz que tienes que te está invitando a mantenerte aquí, lejos de la oscuridad, a vencer tentaciones, a vencer energías negativas y malos pensamientos. Y la carta de la reina de copas me habla de que vas a estar en control de tus emociones, de que vas a tener el mundo a tus manos. Y me dicen mis guías también que te recuerde de que vas a estar en contacto con la naturaleza, con la abundancia, y que esa abundancia nunca va a faltarte. Qué bueno, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver cómo va a estar el mes de noviembre. Recuerda mantenerme al tanto de cómo se dan las cosas contigo y que estoy viendo hacia el futuro. Puedes dejarme en tus comentarios cómo van las cosas. E igualmente en mis redes sociales, @jtarot7. Mira, el mes de noviembre tienes la carta del aislamiento.
Y si conectamos esta carta del mes de noviembre con esta carta del mes de octubre donde estás dejando algo atrás, esto podría estarte indicando de que hay ciertas características de ti que estás dejando en el pasado, que estás dejando en la oscuridad, que tal vez estás extrañando con esta carta del aislamiento. Podría estarte hablando de una decisión que estás tomando, que podrías tomar a solas, donde no has consultado, donde no estás confirmando con nadie cuál es tu decisión. Y eso podría ser algo que te afecte de alguna manera, pues esa decisión podría alterar tu camino, especialmente si algunos de ustedes estén pensando en emprender un viaje y dejar cosas atrás. Esa energía como de que pues ya se arreglaron las cosas en el mundo, no voy a parar el pie en casa, no me van a ver. Y habla de que entonces tomes tiempo durante el mes de noviembre para tomar tus decisiones de una manera correcta. Te voy a aclarar esa carta del aislamiento, pues no los voy a dejar con energías pesadas. Siempre vamos a aclararlo. Y recuerda igualmente que esto es una guía para ti. Tú tienes el control del destino, de qué dirección toma tu camino y tus pensamientos. Tienes la carta del avaro. ¡Wow! Te voy a sacar una carta más y la carta de compartir. Mira esta dualidad de una persona, de una energía de soledad, de que quiere todo para sí misma, y la solución en que está en compartir tus ideas, no tomar esa decisión durante el mes de noviembre a solas. Ese es el consejo para ti. No tomes esa decisión sola, no tomes esa decisión solo. Consúltalo con una amistad. Consúltalo con una persona querida en tu vida. Exprésale esta idea, qué es lo que quieres hacer. Tal vez si quieres tener hijos, si quieres tener un nuevo comienzo, que esa energía te va a venir desde el mes de octubre. Pues aquí te están diciendo de que no tienes que tomar esa decisión sola. Tómala con alguien más. Vamos a ver cómo va la primera semana del mes de noviembre para ti. ¡Wow! Mira esto. Tienes la carta del 10 de oros. Esto me está indicando de que esa decisión que tienes que tomar va a valer la pena. Con esta carta del 10 de oros aquí te está hablando de abundancia financiera. Te están hablando de los resultados y de ese esfuerzo que ha valido la pena. Hay una oportunidad para poder generar mucho más dinero, para poder tener mucha más abundancia y para poder tener y compartir con la familia las bendiciones que efectivamente van a estar llegando a ti. Una carta de familia, una carta de unión. Y mira cómo cambiaron las cosas, ¿eh? Cómo cambió la energía de soledad, del avaro, de compartir. Y justo cayó la carta del 10 de oros, donde te habla de estar rodeado de familia, donde te habla de estar rodeado y rodeada de amor. Y la primera semana del mes de noviembre va a ser una semana de abundancia para ti, de buenas noticias que pueden estarte llegando. Incluso podría estarte hablando aquí de familiares que te podrían estar devolviendo dinero o dándote dinero si es que ellos en algún momento pues te quieren hacer este regalo. Pues ¿por qué no? La segunda semana del mes de noviembre tienes la carta de el juicio. ¡Wow! Aquí me está hablando que hay intervención divina en tu vida. Y tienes que estar pendiente porque hay una llamada importante que vas a estar recibiendo. Puede ser una llamada telefónica, hay comunicación importante. Noticias que quieren llegar a ti. Y me viene a la mente también la palabra alabanza. Tal vez algunos de ustedes estén durante este mes o estén pensando en formar parte de un nuevo grupo espiritual, formar parte de algún tipo de actividad religiosa o espiritual, de alguna ceremonia, alguna celebración, porque veo esa energía fuerte para la segunda semana del mes de noviembre. Incluso acaban de colocar en mi mente la imagen de un grupo de personas bailando o cantando, celebrando en alegría, pero más que todo conectando con Dios, conectando con el universo, conectando con las estrellas, con el sol, con lo que tú conectes. Veo esa energía, es como una invitación para algún tipo de celebración espiritual, alabanza, canto, ceremonia, dependiendo de tu creencia. Recuerda que yo te doy el fondo del mensaje, que es lo importante, y luego te lo canalizo y tienes que adaptar esa parte a ti. Pero se ve muy bien ese mensaje, ¿eh? La tercera semana tienes la carta del 2 de bastos. Una carta de, mira, esto me recuerda a tener el mundo en tus manos. Para algunos de ustedes, si yo les conecto estas tres cartas, aquí te podrían estar hablando de dinero que te llega de fuentes extranjeras.
Es como si para algunos de ustedes también durante este mes de noviembre pudieras descubrir una manera de generar dinero, tal vez por medio de las redes sociales, generar dinero teniendo una cuenta de Instagram, YouTube, cualquiera de las redes sociales que tú utilices, o por el medio de alguna aplicación o página web. Y esto podría también estarte indicando que durante la tercera semana ya empiezas a recibir cierta cantidad de dinero que viene del extranjero, o puede ser un negocio, una oportunidad que viene de afuera también, con esta carta del 2 de bastos. Te veo con esas ganas de conquistar el mundo, de alcanzar reconocimiento, de alcanzar ciertas metas. Y durante esta tercera semana veo que aquí hay progreso, avance hacia eso. Wow, la cuarta semana salió una carta volando para ti, la carta del 2 de espadas. Y el mensaje que percibo para ti es que cuando en la cuarta semana tú sientas que hay un estancamiento en tu vida, de que no hay progreso, el mensaje que tengo en estos instantes, y ahora te voy a sacar una carta más, porque aquí habla de que podrías estar sintiendo cierta energía de no estar creciendo, de no estar progresando. Por ejemplo, si esto habla acerca de vistas, cantidad de clientes, energía en el amor, entonces está indicando eso de tomar las cosas con calma. Porque, mira, finalmente, con esta carta del As de Espadas, tú logras avanzar. Esto podría también tener que ver con tomar un camino, tomar una decisión, no saber cuál de las dos opciones tomar. Y por lo que yo veo, con la carta del As de Espadas, tú vas a tomar la decisión correcta. Tú vas a tomar la decisión que te va a brindar felicidad y éxito. La cuarta semana es una semana para analizar, para pensar, para tener cabeza fría, me dicen acá mis guías, para que la decisión que vayas a tomar sea la decisión correcta, y lo vas a hacer. Déjame saber qué te parecen estas lecturas especiales de las revelaciones. Déjame tus deditos para arriba, tus likes. E igualmente déjame en los comentarios si quieres que haga lecturas para el año 2021, que ya está a la vuelta de la esquina. A ver, ¿cuál es el propósito de vida para ti en el mes de noviembre? Tienes la carta de las flores. Y para algunos de ustedes esto podría estar indicando de que vas a estar recibiendo flores, podrías estar recibiendo sorpresas, regalos, flores. Para otros esto podría estarte indicando de que el trabajar con flores, el tener flores a tu alrededor, te trae bendiciones, el cuidado que les das a estas flores. De esa misma manera es el cuidado o el amor que podrías estar recibiendo tú. Para otros podrías estarte indicando de que tal vez quieras quieras abrir una floristería, quieras tener esa conexión, ese contacto con la naturaleza. Para otros tal vez es esta energía de trabajar con flores, ya sea en tu propio jardín. Llena tu corazón de alma, llena tu corazón de vida, llena tu corazón de una energía positiva. Puede ser también flores, vegetales, todo lo que tengas que sembrar por medio de semillas y verlas crecer. Veo que eso va a ser algo muy positivo para ti. ¿Cuál es el mensaje de los arcángeles del romance? Dice que tienes que mantener en el amor una actitud positiva frente a la vida. Demostrarle a las personas, y mira, ya tiene flores en las manos. Aquí algunos de ustedes fuertemente van a estar recibiendo un ramo de flores hermosísimo por lo que veo, ¿eh? Te habla de que mantener una actitud positiva, un pensamiento positivo, fe en el amor, va a hacer que ese mismo amor se manifieste en tu vida, se manifieste frente a ti. Que es importante siempre que mantengas esa actitud positiva. Mira, para algunos de ustedes, aquí yo veo también como un tipo de ofrenda que podrías estar tratando de hacer. Ah, mira, sí. Con esta carta del compartir las flores, y esto veo como ese tipo de ofrecimiento, una ofrenda espiritual para algunos de ustedes, religiosa, así que depende de tu práctica espiritual. Podrías estarle haciendo algún tipo de ofrenda, donación a una iglesia, a un centro espiritual, presentándole alguna ofrenda a tus santos, en lo que tú creas, como tú lo manejes. Pero aquí fuertemente veo esa energía de hacerle como un agradecimiento, una celebración también a tus seres que están en el más allá. Hay esa energía aquí en el mes de noviembre.
Vamos a ver cuál es el consejo que te dan los arcángeles para ti. ¿Cuál es tu consejo divino? Y dice que hay cosas que tienes que reconsiderar. Y mira, justamente este ángel tiene esta espada. Recuerda que tú tienes una decisión que tomar para finales del mes de noviembre. Te habla siempre de que lo reconsideres. Analiza cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de tomar la decisión por la opción A o la decisión por la opción B. Y es algo que yo siempre hago y recomiendo también a mis guerreros que atiendo en sesiones de coaching o sesiones privadas también. Coloca en una lista el título, lo que significa tomar para ti la opción A, y en otro lado la opción B, y coloca una lista de ventajas y desventajas. Y entonces vas haciendo esta tarea de ver cuál de las dos es más conveniente, y al final eso te puede ayudar a ti a tomar una mejor decisión. Pero con esto, esta carta de reconsiderar, el mensaje para ti es: no tomes la primera decisión que te viene a la mente, y mira cómo va el mes, ¿eh? Termina el mes de octubre con el as de bastos, y el mes de noviembre con el as de espadas. Estás guiado, estás bendecida, estás protegido, protegida. Muy bien. ¿Cómo se cierra el mes de noviembre con mis cartas negras? Saben que estas cartas, al igual que todas mis cartas, tienen una posición muy especial en mí, en mi vida. Tienes la carta del 7 de oros. Mira, el ofrecimiento. Aquí dice el ofrecimiento o una donación, que efectivamente con esta carta del 7 de oros, que puede ser que tú la estés dando o que tú la vayas a recibir, porque aquí me llama la atención y me intriga un poco la mirada de esta persona, que si te fijas es como una persona trabajadora. Esta es una reina, esta es una persona pues que trabaja, tal vez para la reina, y que esta reina está diciéndole: toma, te regalo esto. Y depende en qué posición de la vida estés tú puedes estar en esta, ser la reina o el rey que está haciéndole este regalo a esta persona, esta donación a alguien con quien tú ahora deseas compartir una amistad, un familiar, un ser querido. O si tú eres esta persona que está aquí como una persona trabajadora, una persona luchadora, una persona que está en búsqueda de una bendición, y esa bendición llega. Y la energía de esa persona es una energía como de: ¿usted qué quiere? ¿A cambio de qué me está brindando esta ayuda? Y honestamente, por lo que yo veo aquí, mira, el ofrecimiento. Puede ser también un regalo para ti. No veo que quieran nada a cambio, ¿eh? Viene de su corazón, es un regalo puro. Muy bien. Llegamos al mes de diciembre. ¡Wow! ¿Puedes creerlo? ¿Cómo ha sido este año para ti? Déjame saber ahí en los comentarios qué tal ha sido el año 2020 para ti. Ya estamos en diciembre. Bueno, en la lectura estamos en diciembre. ¿Cuál es la energía del mes de diciembre para ti? La carta de la transformación. ¿Qué te parece? Esta carta representa a la muerte en este tarot. Y aquí esta carta de la transformación te habla de que las energías de diciembre va a ser una energía en donde yo veo que algunos de ustedes van a estar reinventándose. En donde tú vas a mirar hacia atrás, casualmente vas a hacer ese ejercicio de mirar hacia el año 2020 y decir: ok, aprendí de este año esto y esto. Aprendí el valor del amor, aprendí el valor de la familia, aprendí el valor de ser más cuidadosa, más cuidadoso con mis finanzas. Recuerda que tienes que aplicarlo a ti. Pero veo esa energía de: ok, el próximo año, este 2021, me voy a reinventar. Voy a salir hacia adelante. Por eso te digo, cuidado con eso de la intensidad, Voy a salir hacia adelante y voy a hacer las cosas que el año 2020 o que anteriormente en mi vida tal vez no pude hacer por temor, inseguridad. Si por el contrario eras una energía mucho más extrovertida, donde constantemente estabas con esa energía de intensidad, haciendo muchas cosas a la vez, de lugar en lugar, sin estabilidad, pues la transformación para ti es al revés. Es ahora buscar más estabilidad, buscar más tranquilidad, y tal vez has visto oportunidades nuevas para trabajar desde casa y para poder generar dinero desde casa. Depende de cada uno de ustedes y la situación en la que te encuentres. Recuerda que estas son lecturas generales, pero lo importante aquí es que se cierra el año con esta energía donde tú ahora
te reinventas, renaces de las cenizas como el ave fénix. Es lo que veo para ti. Vamos a ver la primera semana del mes de diciembre. ¿Qué mensaje sale para tu vida? A ver, aquí. Tienes la carta del 9 de bastos. ¡Wow! Y me está indicando de que voy con esta temática de tú estar todavía de pie. Esto, Libra. Mi guerrera y mi guerrero, de pie todavía, sin que nada te haya detenido. Esta energía de mirar hacia atrás y decir, ¡wow! Me mantuve en pie, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar del problema. Me mantengo en pie. Y aquí yo veo también una energía para algunos de ustedes donde te estás aferrando a algo, a alguien, a una idea con esta carta del as de bastos, a una bendición, a tu espiritualidad, a Dios, en lo que tú creas. Veo que te mantienes aferrado, aferrada a eso. Y te mantienes de pie. Aquí yo veo, si en estos instantes, cuando estás viendo esta lectura, ya sea ahorita que lo estoy publicando en el mes de septiembre, durante octubre o noviembre, y sientes que las cosas están en contra tuya, sientes que las cosas están difíciles, pues no te rindas. Mira cómo tú estás todavía aquí de pie, lista, listo y dispuesto a continuar luchando para terminar este año en grande. Y así lo vas a hacer. Vamos a ver la segunda semana del mes de diciembre para ti. Tienes la carta del Caballero de Copas. Esta segunda semana del mes de diciembre, aquí yo veo un cambio y la aceptación con esta carta del Caballero de Copas. Una persona, una situación que anteriormente tal vez te habían rechazado, ahora está cambiando de opinión. Es como si alguien que a ti te gustaba, también puede ser que alguien te gustaba, si esto tiene que ser del amor, que ahora tú estás cambiando de opinión, ya no te gusta. O donde antes no te gustaba una persona, ahora empiezas a tener cierta conexión con esa persona. Para otros yo veo aquí que viene una energía, una oportunidad con este Caballero de Copas. Y me marca muy fuerte esa energía de hacer las paces, de te voy a ofrecer una rama para hacer la paz. Vengo a hacer las paces, es el mensaje que veo con esta carta para ti. Y esto habla de una persona que ha transformado, que ha crecido y que tal vez este año le ha enseñado muchas cosas. Una oferta, una propuesta definitivamente con esta carta del Caballero de Copas. Vamos a ver la tercera semana para ti del mes de diciembre. A ver qué mensaje sale allí. ¡Wow! La carta del loco. Y yo veo que tú te vas a tomar tu tiempo con esta persona, con esta oferta, con esta oportunidad. Si esto es de trabajo, una empresa que en algún momento pudo haberte rechazado y pudo haberte cerrado la puerta. Aquí hubo un cambio dentro de esa empresa, pudo haber sido una reestructuración, y con esta carta del loco es como si tú te tomaras tu tiempo para responder, y al final esto te habla de un nuevo comienzo que podrías tener con ese mismo lugar o aceptar esta oferta si te viene de un lugar nuevo. Sin discusión, indiscutiblemente, lo que viene para ti en la tercera semana del mes de diciembre es un nuevo comienzo, un salto de fe. Esa energía de no haber perdido las esperanzas y haberte mantenido aferrado a tus creencias, ha dado resultado. Particularmente si durante el mes de noviembre tuviste que hacer algún tipo de ofrenda, algún tipo de regalo para tus seres espirituales, para la iglesia, alguna donación. Parece que aquí fue aceptada y te lo van a demostrar en el mes de diciembre. Vamos a ver la cuarta semana del mes de diciembre. Tienes la carta del 10 de espadas. Tranquilos que yo se las voy a aclarar, voy a sacar una carta más, pero con esto veo energía de cansancio para algunos de ustedes. Es una energía de, especialmente con esta carta de la intensidad. Mira que iniciaste con intensidad y está terminando diciembre con esta carta del 10 de espadas, de cansancio, de descansar, de dolor en la espalda o de cierto nivel de estrés. Déjame sacar una carta más. Efectivamente podría ser a razón de tratar de alcanzar tus metas con esta carta del 8 de oros.
Así que el llamado para ti aquí es a tomar las cosas con calma. Siempre recuerda reconsiderar, no tomar decisiones abruptas, darte tu tiempo y descansar, porque para finales del mes de diciembre, con esa carta del 10 de espadas, hay algunos de ustedes que podrían tener ciertas energías de agotamiento o cansancio, así que te están invitando allí tus guías a que bajes un poco las revoluciones, baja un poco la intensidad, para que puedas llegar a fin de mes, fin de año, con energías para que puedas continuar y recibir el 2021. Vamos a ver cuál es el propósito de vida para ti. Con esta carta nos vamos a quedar. Mira, la energía de maestro espiritual. Y aquí te hablé de esa energía de hacer algún tipo de ofrenda, hacer algún tipo de regalo o algún tipo de donación a una iglesia. Y el propósito de vida en el mes de diciembre es la carta del maestro espiritual. Algunos de ustedes, esta puede ser también un llamado para ti, para que te conviertas en un maestro espiritual, ya sea que tú des clases, seminarios, sesiones, dependiendo de lo que llame la atención para ti. Tal vez tengas una idea de hacer algún tipo de sanación por medio de música para niños utilizando flores. Tal vez hay algunos de ustedes que tienen todo eso combinado en uno solo, y de ser así, entonces esta es una gran confirmación para tu camino, para tu fuerza, para tu vida. O te puede estar indicando entonces de que estás buscando ese maestro espiritual para poder aprender nuevas prácticas, nuevas creencias religiosas, espirituales, esotéricas, metafísicas, astrológicas, como aplique para ti. Y eso podría hablarte entonces de una gran transformación de vida y de quién tú eres, elevándote espiritualmente para recibir ahora un año 2021 siendo una nueva persona. Vamos a ver el mensaje de amor para ti, en general para tu vida, para este mes de diciembre. Tienes la carta de la atracción. Y con esto estoy viendo que en el amor me indican aquí que tú atraes a tu vida lo que piensas y lo que tú sientes que mereces. Así que pensamiento positivo, actitud positiva. Y a recordar también aquí de que el mes de diciembre para ti con esta carta podría ser un mes donde aparecen en tu vida un gran número de admiradores, de admiradoras. Y tal vez ese regalo, esa energía viene desde noviembre, donde podrían estarte llegando flores, rosas, tarjeticas, mensajitos de amorcito para ti. Hay una gran atracción de vida, o tú puedes sentirte así por alguien durante el mes de diciembre. Déjame saber qué te parecen estas lecturas, pues para mí es un honor el poder atenderte y hacerlas. Vamos a ver cuál es el consejo de parte, wow, de tus ángeles, el consejo divino. Y te dice que estás lista, estás listo para recibir tus bendiciones, para que llegue ese amor de vida, o incluso si esto es con respecto a tu camino espiritual, aquí te están diciendo que en diciembre estás lista, estás listo. También, por ejemplo, si dependiendo de la práctica que tú realices, si esto se trata de una iniciación en un camino espiritual, terminar una educación espiritual, terminar unas clases de Reiki, yoga, cualquier práctica religiosa o espiritual, esto te está indicando, ¿estás lista? ¿Estás listo? Si tienes que recibir algún tipo de bendición espiritual, una ceremonia de bautismo, recibir tus santos, como vayas a manejarlo, dependiendo de tu práctica, ¿estás lista? Y si ese es el mensaje que necesitabas, aquí está marcado para ti. ¿Cómo cierras el mes de diciembre? ¿Cómo cierras el año 2020? Pues cerrando diciembre aquí con mis cartas negras, te quieren hablar dos cartas, te las voy a dejar. Te sale la carta del 2 de copas y el 4 de oros. La carta del 2 de copas, pues en este mazo, el mensaje que yo percibo para ti es una energía de no te preocupes, tus ángeles, y mira, esta persona está vestida de blanco, tus ángeles están protegiéndote, están justo atrás de ti, cuidándote y protegiéndote. No te vas a caer. Para algunos de ustedes este trabajo tiene que ver algo con el mar. No te vas a caer. Y también tienes la carta del 4 de oros, que te indica de que cierras
el año, cierras el mes poniendo esas bendiciones tuyas a trabajar. ¡Wow! Como aplique eso para ti, recuerda, yo te canalizo el mensaje y pues te corresponde a ti adaptar esa parte a tu vida. La bendición que estás recibiendo, este regalo, esta donación, veo que tú la vas a poner a trabajar y vas a multiplicarla. Pues de esa una moneda, la misma persona que está aquí ahora tiene 4 trabajando en sus bendiciones, iluminando el camino de hijos o de niños en su vida. ¡Wow! Hay un mensaje muy fuerte aquí para aquellas personas que trabajen con niños, especialmente si quieres hacer algún tipo de sanación o trabajo espiritual, o si tu vocación es enseñar a los niños, jardinería o como aplique para ti. Tú tienes una gran responsabilidad de vida y estás cumpliendo o vas a cumplir con tu misión. Una carta adicional para ti. Efectivamente, en el 2021 tienes la carta del mago y esa carta te habla de que tú tienes el control, tú tienes el poder. En tus manos está el poder recibir grandes bendiciones y el poder brindar también grandes bendiciones. Conectar. Me dice que tú vas a hacer un puente entre lo divino y lo terrenal. Un mensajero, una mensajera. ¡Qué belleza! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Muchísimas gracias por haber estado junto a mí. Déjame saber también si quieres que haga lecturas para el próximo año, 2021 también, viendo los siguientes meses. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Te decreto mucha luz, un fin de año maravilloso y progreso.